Buenos días, oyentes, repúblicos. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes, 24 de marzo de 2014. Estamos en Somos Agua. Hoy nos acompaña José Radón también. Y por supuesto nuestro maestro don Antonio. Buenos días, amigos. Vamos a empezar hoy con el cambio del tiempo. Espero que, como anuncio del buen tiempo que vendrá enseguida la primavera, vamos a empezar con el mito de Suárez. No Suárez, como dicen los periódicos, mito, no la transición como mito, sino el mito de Suárez, que está fabricado hoy. Hoy es un mito, pero el 23 de febrero no era un mito. El 23 de febrero era el enemigo a batir. ¿Por quién? Por el rey, por el PSOE, por muchísimas clases dirigentes. Entonces era un hombre peligrosísimo, el más peligroso que había para España, que había que echarle el gobierno inmediatamente. Y el artífice para echarlo, el rey y el ejército. Hablaremos de eso después. Pues sí, vamos a continuar con la prensa. Vamos a ver qué nos trae el periódico El País, el periódico El Mundo, que bueno, podemos decir que los dos casi no, el País y El Mundo. Primero El País. Primero El País, en la portada. El forjador de la democracia, lo llaman. Bien. En la editorial la titulan Un político de consensos. Muy bien. Y luego, en página 10, podemos leer que lo llaman Muere el forjador del gran pacto. Muy bien. Es decir, que el periódico El País considera sinónimo la democracia y gran pacto. Así es. Si dice que muere el forjador del gran pacto y dice luego que el forjador del gran pacto es el forjador de la democracia, es que ha asimilado la democracia con el gran pacto. Es decir, la democracia es algo voluntario que depende de un gran pacto. ¿Entre quién? No puede ser más que entre oligarcas, porque como el pueblo no pacta un ciudadano con otro, es imposible. Concibe la democracia como el resultado de un gran pacto. ¿De quién? Entre los poderosos. ¿Desde cuándo se ha visto en la historia algún país cuya democracia venga de un gran pacto? Yo no la conozco, y conozco la historia muy bien. He pasado mi vida estudiando historia, estudiando política, estudiando filosofía política, estudiando constituciones. Jamás se ha producido una democracia, se ha forjado una democracia en virtud de un gran pacto. Porque la forja de la democracia es el pueblo. Es ahí, en el hierro, donde se caldea la temperatura para que pueda forjarse con el calor y con la fuerza del pueblo. Se forja la democracia, que consiste en dominar, controlar el poder. ¿De quién? De los poderosos. Entonces, si es un forjador del gran pacto, es el forjador de un pacto entre poderosos, de una oligarquía. Es cierto, las oligarquías tienen un mérito. Primero, es el sistema más estable de todos los que se conocen. La oligarquía dura mucho más que las democracias. Entonces, Suárez, tiene el mérito de haber facilitado el gran pacto entre los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos para Suárez? Los poderes fácticos, lo que se llamaba entonces, que yo creé el nombre de fácticos, poderes fácticos, que era el poder de hecho, que lo tenía el ejército, la iglesia, claro, las instituciones, los políticos residuales del franquismo, y la clandestinidad, que tenían la legitimidad de siglas históricas, como el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista. Eran siglas, pero no tenían realidades legales. Entonces Suárez forja el gran pacto entre esos poderes fácticos. Claro, el ejército se opone al reconocimiento del Partido Comunista, y Suárez tiene la singularidad, el valor personal, la singularidad, el atrevimiento de forjar el pacto del Partido Comunista con los poderes fácticos que apoyan la transición a favor de Juan Carlos. Y el rey acepta el pacto
que Suárez, por sorpresa, contra los elementos más duros y más extremistas del ejército, lo sorprende una Semana Santa legalizando al Partido Comunista contra la promesa que le hizo al propio ejército solemne de que nunca reconocería al Partido Comunista. Es decir, un hombre que incumple su promesa como un hombre que incumple sus juramentos de fidelidad a la Falange y que jura lo contrario cuando jura la Constitución. Ese es un hombre que es forjador ¿de quién? Del Gran Pacto, pero antes de forjar el Gran Pacto lo primero que está forjando es su porvenir como presidente del gobierno, para lo cual jura en falso los principios del movimiento, se hace ministro del movimiento y luego forja el pacto a favor de la monarquía. Y cuando el rey lo echa porque le obliga a dimitir, él pronuncia la célebre frase: dimito para que la democracia no vuelva a ser otro paréntesis. En primer lugar, nunca la democracia en España ha sido un paréntesis, porque nunca ha habido democracia, salvo en la República, que se puede llamar democracia, aunque no fuera democracia representativa, sino democracia parlamentaria. En fin, se podía considerar que era democracia. Pues bien, pues la República no vino como consecuencia de derribar la dictadura, porque no se puede decir que fuera una dictadura el gobierno Berenguer de la monarquía. No era, es que miente, incluso no sabe, era tan ignorante, un pobre hombre que a duras penas aprobó la carrera de Derecho. ¿Cómo se exigirle? Es muy difícil convertirlo en un mito, salvo que se mienta descaradamente. El mito de Suárez. No, él forjó el gran pacto entre los poderosos. Esto en cuanto al país y a los titulares. Que miente, pero no miente del todo, porque al confundir la democracia con el gran pacto, es verdad que la oligarquía que hay hoy es la consecuencia directa del pacto que Suárez forjó cuando dijo los dos inventos de Suárez, las dos grandes creaciones únicas que hizo. Fue, por un lado, decir café para todos. Eso fue creación aunque se le ocurrió a Arévalo, al presidente de Andalucía, pero al hacer lo suyo Suárez inventó el café para todos, que es la tragedia de España. Sentó las bases para destruir España. Lo que hoy viene en Cataluña, en el País Vasco, es directa consecuencia de Suárez. Y se presenta un hombre como un patriota, pero que se subordinó todo a su poder personal. Con tal de ser presidente decía café para todos. Pero ¿cómo? Si él sentó las bases de lo que está pasando hoy en España, ¿cómo es posible que la prensa, los medios de comunicación y el mundo entero esté mintiendo sobre Suárez? Se quiere engañar. ¿Para qué? Porque para atacar a Suárez, o decir la verdad como yo digo, el pueblo español y el Partido Socialista y la prensa y las televisiones tenían que decir: somos idiotas, porque subimos al poder y alabamos a un señor que dijo café para todos, que es la causa de lo que está pasando en Cataluña y en el País Vasco. Ese fue su único medida personal. Dijo que hizo dos: una esa, y otra reconocer al Partido Comunista, pero incumpliendo su promesa a los militares. Está muy bien, yo estaba a favor, claro, si yo estaba aliado con el Partido Comunista, ¿cómo no voy a estar a favor de la legalidad del Partido Comunista? Pero, ojo, la persona que hace una promesa la cumple y muere antes que incumplirla. Si la incumple, lo hace por razones personales, por ambición. Nadie puede faltar a su promesa si no es porque le conviene. Si Suárez incumple la promesa dirigida a los militares para reconocer el Partido Comunista, es porque le conviene a él, porque de esa manera el Partido Comunista se convierte en aliado incondicional de Suárez, como todavía sigue. Santiago Carrillo, hasta que ha muerto, la palabra sagrada en sus labios era Suárez. Claro, por eso es un mito Suárez, pero mito Suárez. Antes de pasar al mundo, dos palabras nada más sobre el mito. Hay dos tipos de mitos. Washington es un mito, Lincoln es un mito, De Gaulle es un mito,
¿Por qué son mitos? Porque son mitos fundadores. Washington gana la guerra civil, no, la guerra contra Inglaterra, la guerra de independencia, no civil, al contrario, convierte a los milicianos que se enrolan para defender la independencia de las colonias contra la metrópoli inglesa y que no tenían más armas que las que tenían los cazadores en las puertas de sus cabañas, pues gana la guerra y se convierte en un mito. Y el Washington, el primer presidente, es un mito, pero es un mito fundador, no es un mito personal. Enseguida su fama y su aureola la transmite a la independencia, a la Constitución, a la clase política que se ha puesto, ha dirigido a un pueblo entero puesto en pie. Esos son mitos fundadores. También es mito fundador Lincoln. Lincoln se hace porque gana la guerra de secesión. Es decir, Washington gana una guerra, la de la independencia. Lincoln gana otra guerra, la civil. Y a diferencia de lo que pasó en España con Franco, por eso es un mito, primero tiene la aureola que ganó la guerra, pero tiene también la aureola de su muerte heroica, porque fue asesinado en un teatro por un pobre diablo que era artista, lo matan, y la política que ha tenido desde el triunfo en la guerra civil hasta su muerte fue de pacificación. ¿Y qué sentido? No discriminar entre vencedores y vencidos. ¿Qué hizo España, Franco? Lo contrario. Triunfa la guerra civil, triunfa Franco, y desde el primer día discrimina en los puestos del Estado, en las oposiciones, en todo. Es perseguir al que ha perdido la guerra civil y premiar a los que la han ganado. De ahí el odio, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde todavía quedan algún rescoldo entre el norte y el sur, pero los recuerdos de la guerra han sido totalmente superados en una armonía nacional. En España no. Por eso todavía cuando se habla de memoria histórica o los garzones y compañías, esas tonterías, es porque queda en el fondo todavía un verdadero odio a los vencedores, de los vencidos a los vencedores de la guerra civil. Y esos son los que dicen memoria histórica. Hay que los cadáveres asesinados en las carreteras, en las arcenes, hay que claro, porque es verdad que al Franco, la política de Franco no fue pacificadora, sino que al contrario esquilmó, se aprovechó del triunfo de la guerra civil para darle el premio a la mitad de los españoles contra la otra mitad. Eso no ha desaparecido. Ni esta oligarquía lo ha hecho desaparecer todavía. Ese fondo queda ahí. Y las últimas manifestaciones que vemos, en cuanto puede el pueblo español asoma la oreja de que es un pueblo dividido en dos, vencedores y vencidos. Y la monarquía, ¿al lado de quién está? Pues amigos, como ha sido la continuación de Franco por otros medios, hay en la monarquía actual, que es la obra de Suárez, ha traído el ministro de la Falange, que era Suárez, ha traído la continuidad del franquismo. Y al ser continuidad del franquismo está prohibido, pero completamente prohibido en las leyes que se investigue o se controle al poder. El rey inviolable como Franco. Eso lo ha traído Suárez. Y la clase política, pues con privilegios para no ser perseguida, a pesar de que la corrupción es 100.000 veces mayor que bajo Franco. Hoy, en España, es la corrupción. ¿Y qué ha hecho Suárez para evitar esa corrupción? Nada. Porque la Constitución, que Suárez no intervino en su redacción, porque era un hombre tan ignorante de derecho, no sabe nada, que él no intervino ahí. Él tuvo que confiar en quién, pues en Fraga, en los Roca, en los abogados, pero él no sabe nada. ¿Y el resultado cuál es? Una España rota en Cataluña y en el País Vasco y podrida por la corrupción en todo el resto. Esa es la obra de Suárez. Y eso todo hoy, para no reconocer que es su propia obra, todos los partidos, todos son responsables de esta degeneración de la oligarquía, y como
todos son responsables de que la banca se rescate con dinero de los contribuyentes y no devuelvan. Como todos son responsables, toda la prensa y todos están con el mito de Suárez como si fuera Washington, como si fuera Lincoln o como si fuera De Gaulle, porque De Gaulle es otro mito fundador, porque fue una sola persona, él en Londres, con la radio, con la voz suya, levantó el orgullo de los franceses contra la invasión alemana y contra el gobierno de Pétain, el traidor Pétain, el degenerado Pétain, el viejo Pétain, que aquí en España todavía tiene buena leyenda, porque era franquista, era fascista. Bueno, pues eso, De Gaulle es un mito fundador. Es natural que los mitos fundadores tengan una aureola, pero un mito, hacer un mito Suárez, eso solamente puede ser mediante lo que se llama mitos fabuladores. Es una fabulación colectiva, porque todos están interesados en hacer de un mito de Suárez para no reconocer que ellos, todos los que alaban a Suárez, los que alaban hoy a Suárez, fueron ayer unos miserables traidores. ¿A qué? A la libertad, porque en España no hay democracia. El gran pacto fue el pacto de Santiago Carrillo con la banca, de Santiago Carrillo con el rey, del Partido Comunista con la oligarquía, con los terratenientes. Ese fue el gran pacto, esa fue la traición. Fue el gran pacto de que Felipe González renunciara al marxismo, renunciara a ser de izquierda. Todos se convirtieron en socialdemócratas. Ese fue el gran pacto. ¿Y eso fue obra de Suárez? De ninguna manera. Suárez sí. Suárez facilitó el camino para la traición del Partido Comunista. Como él era un traidor, porque él traicionó a la Falange, se entendió a la perfección con el otro traidor que era Santiago Carrillo. Y ese pacto entre dos traidores forjó la leyenda de Suárez y la leyenda de Santiago Carrillo ante la derecha. Porque ante la izquierda, Santiago Carrillo es un traidor. Ante mí, Santiago Carrillo es un traidor. Y yo no soy de izquierda, ni de derecha, porque no soy ideólogo. Yo quiero la libertad colectiva para todos, sin discriminación. Y por eso me permito el lujo de no ser de derecha ni de izquierda y atacar a la derecha y a la izquierda por traidores. Y como estamos hablando de Suárez, digo, Suárez es un hombre de derecha, no, de extrema derecha, falangista, jefe del movimiento. ¿Y qué hizo en su vida? Dar la coba a los superiores, a Carrero Blanco, yéndose a veranear al Buzo, al puerto de Santa María, para ir a la iglesia, a la misa, que iba Carrero, y ponerse todos los días allí a comulgar para que Carrero lo viera. Así hizo su carrera. Y una vez que está en el poder y que es ministro, cuando el rey lo llama porque lo considera que es manejable, porque es joven, más joven que los demás. ¿Y qué hace Suárez? Pues empieza a conceder. Y vayamos al mundo ahora. ¿Y qué dice el mundo? Sí, el mundo pues es casi monográfico eso que Suárez. No, que quiero decir sobre el consenso. ¿Qué dice que fue? No, perdón, antes del mundo del país, el editorial añade a lo que he dicho de forjador de la democracia, que es mentira, dice un político de consensos. Señores, acaba el país de decir exactamente lo contrario de lo que fue. Suárez no fue un hombre de consenso. Pero ¿cómo iba a ser un hombre de consenso si él viene de la Falange, es ministro de la Falange, promueve la disolución de las Cortes? ¿Pero qué es esto de consenso? No, señor, no es verdad. El consenso vino después. Es que la gente no quiere tener memoria, ni tiene un orden. Y en la política, como en el derecho, lo primero en el tiempo es el que marca el camino. El prius in tempore, el prius, lo primero en el tiempo es lo que define. Y Suárez no vino con el consenso bajo el brazo, ni aplicó el consenso. Suárez vino con su idea de poder personal, de ser presidente. Como lo ha confesado en su biografía, siempre hizo un hombre que siempre quiso ser presidente, y a eso fue su vida, nada de consenso. Y como presidente se encontró uno, que era un ignorante, porque ni siquiera había estudiado la carrera de Derecho. Al ser un ignorante no tenía ni idea de lo que es una constitución, ni sabía lo que es una constitución de democracia. Era un hombre de consenso. No, señor, tampoco, porque el consenso es una obra colectiva.
Es decir, el consenso no hay una persona que sea de consenso. Todos se ponen de acuerdo en el consenso cuando no quieren someter una cosa a votación. Tienen miedo a votar, porque no quieren que gane la mayoría y pierda la minoría. Nadie quiere perder. Esos son los hombres de consenso. Entonces se ponen de acuerdo para no votar y aceptar las cuestiones por unanimidad o por consenso, que es una unanimidad en la que cada uno renuncia a un poquito de sí mismo, pero muy poco, apenas, porque si es mucho ya eso es traición. Pues Suárez no es un político de consenso, porque ahí se confunde la prensa y lo confunde la opinión pública, que no es lo mismo ser un político de consensos en plural, como dice El País, que un político de concesiones, que fue Suárez. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que Suárez no tenía ninguna idea previa y lo eligen presidente por la confianza o la simpatía que despierta, la adulación que despierta él en el rey, simpatía real, lo nombra. Muy bien, entonces empieza a gobernar. Como no sabe nada de derecho, ni sabe por dónde empezar, empieza llamando a la gente. ¿Y a quién llama? Primero llama a los suyos, a los más cercanos, y forma un grupito de Abril Martorell y compañía, bien bueno, y llama a Felipe González enseguida, porque ya contaba con los franquistas. Llama a Felipe González y se entiende con él a la perfección. Y luego ahí el lío más grande es con el Partido Comunista, y al final él se atreve, porque tiene que gobernar, no sabe cómo hacerlo, y concede la legalidad al Partido Socialista enseguida, y luego al Partido Comunista. A pesar de que en mi despacho guardo, y aquí lo tengo en mi casa, el documento firmado por Santiago Carrillo, por Felipe, por todos los partidos de la oposición y clandestinos, junto con los liberales, como de Camoñas, como de Garrigues, de todos, comprometiéndose a que ninguno aceptará legalizarse su partido, sino en un solo acto junto con todos los demás. Eso, todos incumplen lo que han firmado, pero no poco antes. Y Suárez, que es un hombre que no es un político de consenso, sino de concesiones, va aguantando a medida que va concediendo. Si le van pidiendo y va dando, le van pidiendo y va dando. Todo. Y hay un momento clave en la forma de ir dando poderes fácticos a los que se lo pedían. Hay un momento clave que es, en mi despacho hay una reunión donde se manifiesta lo que va a pasar con Suárez. No hablaron a Suárez, porque cuando hablaron de este tema se creía que el presidente iba a ser Areiza o Fraga incluso, pero nunca pensaron en Suárez. Y dijeron que claro, que había que preparar un acuerdo. Nadie empleaba entonces la palabra consenso, eso se empleó mucho después. Yo tengo memoria exacta de cómo se producen los acontecimientos. Y antes del consenso hubo el acuerdo, pero no por consenso, sino que te pido y tú me das. Y yo te pido porque si no tú no vas a poder gobernar. Te voy a hacer oposición en la calle. Y eso ahí no hay consenso. Lo que me dice, venga, legalízame. Uno, legalízame. Otro. Llega el Partido Comunista. Igual, concesiones. Y hace concesiones. Y llega un momento que la autonomía, que es donde surge el gran problema. El gran problema es que la autonomía, claro, hace primero la gran trampa de la autonomía de Andalucía, donde hace un pacto con Alejandro Rojas Marcos, se descubre el pastel, es un lío, ya claro, lo que es verdad que había sido una obra casi exclusiva del partido andaluz de Alejandro Rojas Marcos, se apodera el Partido Socialista de ella, porque descubre que era una trampa, una mentira, una comedia que había montado Suárez. Pero pues todas esas mentiras las descubre y se enfrenta al gran problema. Y el gran problema que surge con Andalucía se extiende enseguida a otras partes. Y ya, claro, él termina, cuando digo él, me refiero a Suárez, termina teniendo que conceder un régimen de igualdad absoluta para 10, bueno, después con el tiempo fueron 17, pues entonces al principio eran 14 o 15, ¿no? Y el régimen de autonomía lo concede también Suárez bajo el lema de café para todos. Es decir, que no ha sido un hombre de consenso, porque jamás se pronunció la palabra durante su primer mandato, es imposible. Fue simplemente que fue concediendo todo lo que le pedían. Y cuando se le acabó lo que se daba,
Cuando no tenía nada que repartir, se hunde su partido y se produce el fenómeno histórico de que un hombre en el gobierno saca un diputado, se acaba el partido. Ese fracaso tan grande se da ¿cuándo? Pues cuando dejas de ser gobernante y se presentan las elecciones. Es el ridículo más grande que ha sido, porque que no valía nada, era un pobre hombre, pero apoyado por el rey. Claro, parecía algo grande porque podía legalizar. ¿Cuál era el mito? Que tenía el boletín oficial. Y al tener el boletín oficial contentaba a todo el que estaba descontento con Franco. Y ese fue su poder. Contentar a los descontentos del franquismo. Y cuando se le acabó ese poder, porque no tenía nada más que repartir, se acabó Suárez, se acabó su partido, no saca un diputado y le obligan a dimitir antes. ¿Quién lo obliga a dimitir? El rey, Juan Carlos. Le obliga a dimitir y se produce esa célebre reunión con los militares, que no está aprobado, aunque lo he oído ayer mismo, lo oí, que le ponen una pistola en la mesa para decir, bueno, y que el rey se va y dice, bueno, aquí os dejo solo para que arregléis el tema con una pistola en la mesa. Yo lo que sí sé es la reunión con dos tenientes reales. Y sé que el rey quería, que lo odiaba, que no podía soportarlo más, que quería echarlo, que quería que entrara en el gobierno junto con el Armada de presidente, que entraran también los socialistas, el Partido Socialista, y también algún comunista, como Tamames, por ejemplo. Así todos aquellos que estaban en la idea del pacto, porque allí no había entonces consenso, era pacto, había que pactar. Y los catalanes trajeron a Madrid la idea del pacto. Cataluña es una cosa de pacto, es pacto, no consenso. Eso fue posterior. Hasta que no hubo los pactos de la Moncloa, que incluían las cuestiones sociales, por la ciudad de la, no se empleó nunca la palabra consenso. A partir de ahí sí, se habló ya del consenso. Pues bien, este es Suárez. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice El Mundo. Pues El Mundo, en su portada, dice: adiós al mito de la transición. Ahí no miente. Porque, claro, el mito de la transición tiene dos significados. Uno, que la transición es un mito. Y es verdad. Pero a eso no se refiere. Adiós al mito. Y adiós al mito es adiós a Suárez. Lo que sin darse cuenta El Mundo, aquí está diciendo que es una mentira todo, que es un mito, que Suárez es un mito. Porque si no diría adiós al mito de la transición. Uno, porque la transición hace mucho tiempo que dicen que ha terminado, y otros como yo, que digo que no ha terminado todavía. Luego aquí Mundo está destruyendo a Suárez. En el inconsciente, por supuesto. No se dan cuenta que decir adiós al mito de la transición es decir adiós a la mentira de Suárez en la transición. Adiós al mito, que es falso. Eso es lo que está diciendo. A ver qué dice más. También dice: unánime reconocimiento de su figura como artífice de la democracia. Artífice, venga, a ver, vamos a ver, artífice. Y también como si él supiera lo que es democracia. Mira, Suárez no sabe ni lo que es parlamentarismo, ni lo que es liberalismo, ni lo que es socialdemocracia, ni lo que es democracia, ni lo que es constitución, ni lo que es carta fundamental. No conoce la historia, nada en absoluto, un ignorante, pero un analfabeto total. ¿Cómo va a ser artífice de la democracia? Pero que si no existe, ni siquiera, si en Estados Unidos no hay un artífice de la democracia, pero ¿cómo en España lo va a haber? De Gaulle es artífice de la Constitución de la Quinta República. Pero nada más. Nadie hay que sea artífice. Si eso habla de los pueblos. ¿Es que acaso la Constitución de hecho no escrita que hay en Inglaterra es producto de alguien? De los siglos, de la guerra, de la gloriosa, de la guerra en la que triunfó el protestantismo, el parlamento y protestantismo, que es el origen del parlamentarismo actual. ¿Pero qué es eso? Si no hay nadie, no ha habido ningún gobernante en las épocas históricas que sea tan ignorante como Suárez. En ninguna época histórica que ha pasado la historia, porque ha marcado la historia, nunca ha tenido al frente a un hombre como Suárez, que era un pobre hombre ignorante, que no sabía nada, que había además traicionado a la Falange, y ahora después traicionó a Franco. No traicionó al rey, no, fue el rey el que lo traicionó a él. Él fue fiel al rey. Ahí
Fue Juan Carlos quien traicionó a Suárez y ahora va compungido a decirle que es el amigo leal. No, señor, lo echaste, y cuando él dijo que no quiere ser un paréntesis en la historia de España, aunque no es verdad, que dice como otras veces, eso no es verdad. El rey fue el que promovió la expulsión de Suárez del gobierno. Fue el rey. Pues, en fin, a ver, ¿qué es el mito? Pues muy bien, el mundo dice la verdad sin saberlo, sin darse cuenta. Adiós a la mentira de la transición. Pues sí, el mundo publica otro, por ejemplo, adiós al político del consenso. De manera... Sí, esto es Rajoy y Rubalcaba aquí, ¿no? ¿Cómo? Es que esto es una sección que saca el mundo que la... No, por un momento. Adiós al político del consenso. Tú has dicho eso es Rajoy y Rubalcaba. ¿Es que lo han dicho ellos? No, señor, lo dice el mundo. Sí. Y otra cosa, aparte, dice, Rajoy y Rubalcaba elogian su capacidad para superar divisiones y unir a los españoles. Son dos cosas distintas. Y yo he dicho adiós al político del consenso. Mentira. Porque Suárez no inventó el consenso. Digo que él daba lo que le pedían. Eso no es consentir. Eso es consentir. Eso es conceder. Ese no es el consenso. El consenso nace después de Suárez. Después, cuando ha repartido don Suárez, ya viene el consenso para gobernar o administrar lo que ha repartido Suárez. Suárez reparte España. No solo en el territorio, sino en competencias, en funciones. Y luego, a otra cosa, que ya hablaremos de ella, es ¿qué dicen Rubalcaba y Rajoy respecto a Suárez? Ya hablaremos de eso. Sí, es que el mundo hace una sección que llama Adiós al artífice de la democracia, y cada página publica por lo que han dicho diferentes... Muy bien, pues vamos a ver lo que han dicho, pero cuando yo digo adiós al político de consenso, no me diga que Rajoy y Rubalcaba no tiene nada que ver. Que está en la dicho eso es, y no tiene nada que ver. Sí. No te disculpes, no es nada más. Vale, pues eso ya lo hemos leído, lo que dice Rajoy y Rubalcaba. Ahora dime tus opiniones. El rey dice que se despide con dolor del amigo leal. No fue un amigo leal, fue desleal. Empezó siendo amigo leal. Luego fue su enemigo que lo echó y movió al ejército y al PSOE a una campaña tremenda contra Suárez, como pocas han visto. Todo el mundo contra Suárez, empezando por el rey. Y luego, cuando se puso enfermo con el Alzheimer, entonces ya la compasión y la falta de peligro, que Suárez ya no es un peligro, porque ya no es, despierta la simpatía universal de todos los españoles. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y porque ya nadie le teme, ni nadie espera de él nada. Entonces ahora ya, después de muerto, le pueden dar todos los gran collares que quieran de Carlos III y la simpatía de todo el mundo, y decir que fue un genio, y que fue un sabio, y que fue un jurista extraordinario, todo lo que quieran decir. ¿Por qué? Porque ha estado 10 años con Alzheimer y ya dejó de ser peligroso ni útil. Y como era inútil y no era peligroso, todo el mundo habla bien de él. Pues el rey dice también que recuerda que Adolfo y él impulsaron la página más brillante de la historia de España. ¿Eso lo dice él? Eso lo dice el rey. Pues vaya presunción. Él dice que él impulsó la página más brillante. Pues vaya, más que Carlos V, hombre. Y más que Felipe II, hombre, qué maravilla. Más que la conquista de América, más que la conquista de Granada. Pero este es Juan Carlos, este pobre tonto, ignorante también como Suárez, si sabe menos que Suárez, o igual. ¿Cómo qué página más brillante? Que hoy Cataluña es la página más brillante, Cataluña, País Vasco. Y el país más analfabeto de Europa, el que menos sabe, el menos instruido que hace 50 años. Esa es la página más brillante que ha escrito el rey. El que, claro, solamente un ignorante como él podía nombrar a Suárez, porque reconocen, ni siquiera sabían que no sabían. A veces parece que ni siquiera escriben lo que él dice, porque siempre lo lleva ya escrito, ¿no? ¿Quién? El rey. El rey, hombre, sí, claro, por supuesto. El rey lleva escrito para decir muchas gracias. Sí. Bueno, pues seguimos. José María Aznar dice: la corona marcó el rumbo a la democracia y él halló el camino. Eso es original, la manera. De manera que Aznar dice que el rey marcó el rumbo y Suárez halló el camino. Eso de que el rey marcara el rumbo, lo único que marcaba el rey el rumbo es que juró también los principios franquistas y él marcó el rumbo
de luego de traicionar completamente a Franco, aunque no consentía, como es un pobre hombre mentalmente, que no distingue lo profundo de lo superficial, él no toleró que en su presencia, hoy todavía, nadie puede hablar mal de Franco, eso no lo tolera, pero en cambio lo traiciona y hace lo contrario del juramento a los principios eternos del movimiento, tan eternos que él los cambió en cuanto nombró a Suárez. Eso en cuanto al rey. Y en cuanto a Suárez, dice que halló el camino. Si lo halló, no especifica si lo halló por azar o porque lo buscaba. No lo sabemos. Pero como Suárez no podía buscar, porque para buscar hay que saber lo que se busca, él no lo buscaba, lo encontró por azar, pues tampoco, porque para eso estaba Kissinger por un lado y el embajador alemán por otro, que se encargaron muy bien, claramente, de tener marcado a Suárez con datos que están hoy en los papeles de Wikileaks, en los que donde aparezco yo, también ahí está, que tanto el Busenwitz en Alemania como el embajador alemán aquí en Madrid y Kissinger en su viaje y el embajador de Estados Unidos se encargaron de mantener muy marcado al rey y a Suárez para que siguieran el camino del consenso, no del pacto, de la oligarquía que estaba vigente en Europa desde que los americanos ganaron la guerra, salvo en Francia. Por eso Francia no participó en este pacto bastardo, y Mitterrand estaba en contra tampoco, porque a diferencia de lo que pasó en Alemania, donde Adenauer, y en Italia, donde Gasperi, fueron los hombres sacados del olvido por los americanos, para que con las listas proporcionales y los sistemas electorales falsos, no representativos de las listas de partido, se formaran gobiernos rápidos, pero sin fundamento popular ni histórico, para repartir el plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Pues esto es lo que pasó en España igual. Ellos, tanto los Estados Unidos, que tenían la experiencia de lo que habían hecho en Europa, como Alemania, que tenía la experiencia de lo que había pasado con Adenauer, lo aplicaron en España. Y es que para repartirnos, para que se reconociera la OTAN, que era lo que hacía falta, que un gobierno de confianza total de Estados Unidos. Y para eso se pusieron de acuerdo con los alemanes, y los alemanes, por un lado, apoyaron a Felipe González para que abandonara el marxismo, y por eso en las primeras elecciones que se celebran en España, la propaganda del Partido Socialista en Cataluña, todavía de los carteles en la calle, aparece con los pies de imprenta escritos todavía en alemán. Primer punto. Segundo, eso son los alemanes. En Estados Unidos, Felipe González, claro, al ver ya la situación, alemanes, dice que había hecho propaganda contra la entrada de OTAN, diciendo de entrada no, pues ya sabéis que terminó en el sí, como todos los traidores que incumplen como Suárez, otro igual, Felipe González, son iguales. Por esa razón, a ver qué dice, eso es en cuanto a Aznar, que Suárez halló el camino, digo no, porque no lo buscó, porque no sabía. Ni uno, el camino lo impuso el dinero y la influencia política de dos potencias, Estados Unidos y Alemania. Esos llenaron el camino. Y lo que halló, por casualidad no, por la lógica de poder de los partidos, lo que halló Suárez fue el camino italiano. Porque en la lógica de los partidos lleva el camino al italiano, no al alemán. Y la mezcla en la Constitución española es eso, es el modelo alemán con las pinceladas italianas que han provocado en España la mayor corrupción que hay en Europa. Ese Suárez, al que Aznar también lo beatifica, porque lo que le falta a Suárez no es más que los altares, y todavía no está dicho que no lo pongan, porque hay otros casos en otros pueblos que ha pasado algo parecido. A Suárez no le faltan más que los altares. Venga, a ver a otros. Seguimos. Felipe González. Felipe González, ¿qué dice? Dice, el paso de una dictadura a una democracia pluralista, tantas veces frustrada en nuestro país, se debe a su tarea. No es verdad. Dígame, señor González, ¿cuántas veces, como dice tantas veces frustrada, cuántas veces se ha intentado pasar de una dictadura a una democracia pluralista? Dígame qué significa democracia pluralista.
porque eso no existe. Existe democracia directa o democracia representativa, o democracia directa o asamblearia o democracia representativa, pero democracia pluralista. En primer lugar, la democracia implica un sistema de gobierno, el pluralismo implica libertades políticas y sociales y económicas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es imposible que haya una democracia cuya sociedad no sea pluralista. Pero la política no es pluralista, a no ser que usted con su vocabulario de Cantinflas siga confundiendo todo y diga políticas en plural, porque crea que las políticas son plurales y no sepa todavía que la política es el arte de la síntesis unitaria de diversas posiciones hasta que cada uno encuentre la suya. La política no se habla más que en singular. Si hablas de políticas en plural es que o eres inglés o no sabes de lo que estás hablando. Porque en Inglaterra, claro, se puede decir en plural, porque se dice también política y policy, policía urbana, pero policía de educación, de limpieza, en fin. Es decir, otro ignorante, venga, pero charlatán como Cantinflas. Seguimos. No ha habido una sola vez. La idea que tiene es falsa, porque ni una sola vez ha pasado en España de la dictadura a la democracia. Se pasó, era una dictadura el gobierno Berenguer con Alfonso XIII antes de la República. No, la República era una democracia. Hombre, no lo era porque era un régimen parlamentario, pero en el lenguaje de hoy sí se puede decir que era una democracia que era una democracia sí representativa, aunque no había separación de poderes, pero se puede decir que era un régimen parlamentario, de verdad. No, democracia no. Pero en el lenguaje y en la idea de Felipe González no se puede decir que fue un paso de la dictadura de la monarquía a la república, ni se puede decir nada. Es que todo lo que dice Felipe González igual es completamente incongruente. A ver, otra opinión. Otro, Zapatero. Zapatero, ¿qué dice Zapatero? Dice que la transición fue un gran ejemplo colectivo, un gran ejemplo para el mundo, y esa hazaña solo se entiende a partir de la actitud de Adolfo Suárez, de su afán de concordia, de su determinación. Suponiendo que no es verdad, que la transición no fue una hazaña colectiva, la transición fue un acuerdo secreto entre Suárez, Felipe González y Santiago, y nadie. ¿Quién participó para que se reconociera el Partido Comunista? ¿Qué referéndum? ¿Qué plebiscitos? ¿Qué nada? Fue un acuerdo, nada de un ejemplo colectivo. Fue un ejemplo, pero incluso admitiendo que lo fuera, ¿cómo es posible que Zapatero tenga la incongruencia de decir fue un ejemplo colectivo protagonizado por el individuo llamado Suárez? ¿Pero qué quedamos? Si dice que es colectivo, ¿cómo lo dice que esa hazaña fue debida a Suárez? ¿Qué ha dicho literalmente? Fue un ejemplo colectivo. ¿Qué más dice? Para el mundo, un gran ejemplo para el mundo, y esa hazaña solo se entiende a partir de la actitud de Adolfo Suárez, de su afán de concordia y de su determinación. Es igual. Es decir, ¿cómo puede ser un ejemplo colectivo que solamente pueda entenderse a partir de Suárez, que es un individuo? Hay una contradicción absoluta. O fue la transición algo colectivo o individual. Entonces, no puede ser ejemplo colectivo, a no ser que el ejemplo colectivo sea la docilidad del pueblo español, que después de haber sido 30 años dócil a Franco, llegue un tal Suárez, cambie él solo todo el ejemplo, cambie todo, y que los españoles le digan a todo amén, porque es un ejemplo colectivo. No tiene ni sentido, ni pie, ni cabeza. Otro, Casimiro García Vadillo, dice que en su discurso previo a las elecciones de 1977, Adolfo Suárez prometió una constitución para todos los españoles. Gracias al consenso, cumplió su promesa. Bueno, en primer lugar, si es gracias al consenso, no cumplió su promesa, porque la promesa la cumple el que la hace, y el que la hace es un individuo. Él no se identifica con el consenso. Si la cumple gracias al consenso, es que a pesar de él, fue cumplida por los otros. Porque ¿cómo cumplir la promesa gracias a otros? Eso no es cumplir. Y segundo lugar, ¿qué significa eso de una constitución para todos? ¿No dijo una constitución para todos los españoles? Para todos los españoles. ¿Qué significa esa frase? ¿Acaso las constituciones del mundo entero no se hacen para todos los gobernados?
¿Por qué en España es tan singular que es la única constitución del mundo que se hace para todos los españoles? Es que la de los americanos se ha hecho para... ¿Quién? ¿Para los negros? No, para los filipinos. No, ahora también dicen para españoles y españolas. Ah, eso sí es verdad. Sí, pues bueno, pues también hay que decir para españoles y españolas. Bien, bueno, a ver otro. A ver, es que no hay nadie que diga la verdad. Venga, Pedro J. Ramírez dice que lideró una transferencia de poder sin precedentes desde el Estado a la sociedad. Bueno, esto no se puede decir en menos palabras mayores falsedades. Lideró. ¿Pero cómo lideró? No, será la jefatura del gobierno con el boletín oficial del Estado transfirió poderes del Estado a los partidos que se convirtieron en partidos del Estado con poder del Estado, a las autonomías que se convirtieron en entidades del Estado, porque son eso es verdad, pero él no lideró, hizo la transferencia del Estado a otros y eso no tenía precedentes. Pero ¿qué es lo que dice transferencia de poder desde el Estado a la sociedad? Eso es simplemente mentira. Desde el Estado al Estado. ¿Es que acaso hay la sociedad civil española tiene algún poder que no tuviera antes con Franco? ¿Es que acaso no son todos los partidos y los sindicatos, no son partidos del Estado y sindicatos del Estado? ¿Es que no están financiados por toda la sociedad civil y todos los españoles? Pedro J. dice lo contrario de la verdad. Miente porque tampoco sabe lo que dice. Todo es falso, lo que dice Pedro J. Porque no hubo ninguna transferencia del Estado a la sociedad. Eso es lo que pedimos, eso es lo que yo pido. Que la sociedad adquiera el poder para que sea de la sociedad civil, donde el seno de los partidos, donde surjan las hegemonías, las luchas políticas, no en el Estado, no entre partidos estatales, sino en el seno de la sociedad civil. Y la sociedad civil, después de Franco, no ha recibido ni un solo átomo de poder. Tiene el mismo poder que tenía bajo Franco. Es decir, ninguno. Otro, ¿quién más? Creo que nos faltaba Rubalcaba. Sí. Que está ahí apuntado en lo que... No, que decía unir por la libertad, que decía, ¿qué dijo Rubalcaba? ¿Qué me has dicho tú de palabras? Es que... Bueno, es igual, otro asunto. Este era el último. Bueno, pues otro asunto. Entonces, quedamos ahora que con Suárez, no sé si el tiempo ya aburre hablar tanto, pero yo quiero decir mi opinión personal sobre Suárez. Creo que es un oportunista que supo adular a los superiores y seducir a los inferiores. Un hombre con cualidades evidentes, si no, no habría tenido los puestos que ha tenido, ignorante por completo, no sabía nada de lo que era el Estado, sabía lo que era la falange y el poder de Franco. Aduló a los que tenía encima, he puesto antes el ejemplo de Carrero, igual que aduló a Juan Carlos, y cuando se le acabó, que no tenía nada que repartir, que conceder, fracasó en todo lo que hizo y tuvo que abandonar la política humillado, no ofendido, porque había formado parte de un clan que el rey lo había traicionado y lo había abandonado y cayó. Y aunque Rubalcaba lo que me señalaba, que decía que supo unir por la libertad, no es verdad. Supo desunir por conceder la igualdad en la autonomía. Desunió a los españoles a causa de la autonomía. Al decir café para todos, como no había libertad, como no hubo libertad política, como no la hay todavía, pues fue la desunión de España, viene de Suárez. Eso es, por tanto, Rubalcaba también miente. Y en cuanto a lo que más fama ha dado a Suárez, que fue su gesto de valentía personal, enfrentándose con Tejero en la sede de las Cortes, cuando este zarandea a Gutiérrez Mellado y él permanece de pie, tengo que hacer algún comentario. El comentario es que él sabía lo que iba a pasar. No es lo mismo el valor del que ignora lo que está pasando que el que sabe lo que va a pasar. Él sabía que allí no iba a pasar nada, que no iba a haber muerto, aunque hubo un riesgo, hubo un peligro, porque se pudo el Tejero haber descontrolado, pero él sabía que eso era imposible. Él sabía que había un golpe de Estado. Él lo sabía.
voy a contar algo que ya conté, no sé si aquí en la radio, o desde luego en los periódicos El Mundo o La Razón lo conté. El mismo día de la investidura de Calvo Sotelo, que es cuando se produjo la interrupción violenta del Congreso por parte de Tejero y la Guardia Civil, que iban acompañando a Tejero, me visitó el día anterior Alejandro Rojas Marcos, que era íntimo y sigue siéndolo, muy amigo mío, porque le tengo muchísimo afecto, es un caballero, es un hombre honesto, pero él tenía partido y quiso seguir con el partido, a pesar de que la Junta se había impedido la ruptura democrática y era un pacto de reforma. Él sabía que yo me separaba y que yo despreciaba ya todo, pero él se acogió al sistema porque tenía un partido y se acogió al sistema, al régimen de poder que se inaugura con Suárez y el rey Juan Carlos. Pero viene a pedirme ayuda, como otras veces lo he hecho, porque tengo fama entre mis amigos y entre los enemigos, de escribir bien y de hablar bien y de que sé de política más que la mayoría de la gente. Entonces vino a pedirme que le hiciera un borrador de un discurso a él allí, y lo hice rápidamente, muy sencillo. Como Suárez acababa de oírlo yo en la televisión, acababa de oírlo decir que él dimitía para no ser un paréntesis, lo que hoy recuerda la prensa, para no ser un paréntesis, evidentemente solamente podía decir que había sido amenazado de una dictadura, de un golpe de Estado dictatorial, y él dimitía para no ser un paréntesis entre Franco y la dictadura que él había visto, y dimitía para evitarlo. Eso estaba clarísimo, lo dijo y lo entendió todo el mundo igual. Bien, entonces es un discurso muy corto de Alejandro Rojas Marcos, para que él, cuando le tocaba el turno, no dijera más: señor Suárez, o usted ahora mismo nos dice qué peligro de dictadura hay, quién le ha amenazado a usted de que un golpe militar, hasta el punto de que usted se ha visto obligado a dimitir, dejar el cargo para evitar que haya un golpe militar o otra dictadura, o lo dice, o en este momento usted es un traidor a la libertad, a España y a todos nosotros. Bien, ese era el resumen del discurso que yo preparé. Luego Alejandro, pues no sé por qué motivo, me dijo que estaba débil, que no había comido, que no había, me dio, el hecho es que no lo pronunció. Y yo, que estaba oyendo con mi mujer en el piso que tenía en la Plaza de Cristo Rey, que estaba oyendo todas las transmisiones, yo, como estaba esperando a Alejandro oír lo que yo le había preparado, me quedé estupefacto cuando vio que era un discurso suave, nada contemplativo, nada, uno más dentro del montón. Entonces le pregunté, claro, por teléfono, en cuanto le digo, ¿qué es? Por las 2 a las 3 de la mañana, cuando hablé con él, cuando salió, porque él me cogió ya, cuando salió, lo primero que le pregunté fue eso, al día siguiente. Y me dijo que no había podido, que no, que estaba muy nervioso y que no había podido, que estaba muy débil. Bien. Eso es lo normal. ¿Cómo es posible que a mí desde fuera, si oigo a Suárez, lo único que se me ocurre es quién lo está amenazando? ¿A qué dictadura se está refiriendo? ¿Cómo es posible que ni un solo de los diputados, ni uno solo, se dirigiera a Suárez para decirle: o usted nos dice quién lo amenaza, o usted es un traidor, usted está a todo? ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Esto nadie nunca ha dado explicación, y el que menos Suárez. Suárez se muere sin haber denunciado quién le amenazó para que, si no dimitía, era un golpe militar. ¿Por qué? Pues yo no lo puedo olvidar. Por eso, para mí, Suárez, pienso de él lo mismo después de muerto que antes de muerto. ¿Y por qué? Porque yo no le tengo miedo a los muertos, porque no creo en otra vida. No creo que el muerto tenga otra alma que vuelve a la tierra para vengarse de los que hablen mal de él, del muerto, que es la teoría de Freud. Freud cree que la costumbre tan universal de hablar bien de los muertos procede de la creencia en que si hablas mal del muerto viene a mortificarte, a castigarte, el alma del muerto. Como yo no creo en las almas, no tengo ese miedo. Yo no tengo ningún miedo a que Suárez venga a mortificarme, porque sé que fue un cobarde,
sí, un cobarde, un traidor, por supuesto a Franco, por supuesto, un traidor a los españoles, un traidor que no confesó, no dijo y se ha muerto sin decirlo. ¿Por qué dimitió? ¿Quién era Armada? Eran otros generales. ¿Quién le amenazó? ¿Es verdad que le pusieron la pistola? Eso yo no lo sé, porque yo solamente hablo de aquello que está probado, que son hechos ciertos. Y como sé que el golpe del 23 de febrero tengo la certeza, porque es Sabino quien me confirma la verdad de la hipótesis mía que escribí en El Mundo, y es Sabino Fernández Campos que dice que es cierto, no puedo decir de Suárez que le pusieran una pistola para que dimitiera. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que dimitió. Y sí sé que el rey quería que dimitiera. Y le pidió que dimitiera. Y sabía que todo el mundo hizo una campaña feroz contra él. Que lo dejaron solo, porque querían que dimitiera. Y sé que él, como habrán reconocido sus amigos, estaba desilusionado. Y dijo que nunca había sufrido más que entonces cuando se encontró solo, abandonado por todo el mundo y que sabía que había sido traicionado por todos, incluso por el rey. Eso lo están confesando sus íntimos amigos, que ahora lo dicen. Pues bien, yo digo que lo principal de Suárez es que no fue un héroe. Porque un héroe dice en las cárceles: me tengo que ir porque hay una amenaza, un golpe de estado militar. Y me voy porque yo no quiero que haya sangre. Y ahora que elegir el gobierno que queráis. Pero como me han amenazado, lo digo, fulano, mengano y sutano. Y el rey de acuerdo con ello. Y me voy. Eso sí sería un héroe. Eso sería un hombre. Eso sería digno de admiración. Eso sí sería digno de fundar un mito. No una fábula mitológica como lo que se ha hecho con Suárez. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os guste. Nos despedimos. Hasta el próximo. Un saludo. Muchas gracias, para José. los oyentes. Muchas gracias, don Antonio. Nada, hasta pronto.